Factores del HCI. Tenemos factores organizativos del entorno, de la salud, sobre el usuario, factores de confort, de la interfaz de usuario, de las tareas a realizar, las restricciones que tenemos, las funcionalidades del sistema y los factores de productividad. Bueno, vamos a ir revisando qué importancia va teniendo o cómo se van presentando y por qué se recomienda considerarlas cuando se desarrolla un sistema tomando en cuenta los factores de HCI, de la interacción humano-computadora. Bueno, vamos a ir viendo de arriba hacia abajo, como por bloques, donde tenemos de la organización y del entretenimiento, también como pueden ser los puestos de trabajo y las políticas que se tienen en ese trabajo, cómo se comunican en la empresa, cómo comunican los avances, cómo se comunican las mejoras o los cambios que se van a realizar. Esos factores de ese tipo van a afectar en el desarrollo de un software y en el desarrollo de la interfaz de usuario. Luego tenemos factores ambientales. ¿Dónde se va a utilizar el sistema? Si va a ser en un lugar controlado o donde va a haber ruido, donde va a haber calor o si va a haber mucha iluminación, si van a tener ventilación, etcétera. Eso lo debemos de tomar en cuenta cuando se desarrolla un sistema porque va a afectar el cómo el usuario va a interactuar con el sistema. Luego, en el siguiente bloque tenemos la salud y seguridad. No es lo mismo el estrés que trabajar de una manera relajada. Entonces, eso no significa que tu interfaz debe de relajar al usuario. Significa que no debe de aumentar el nivel del estrés del usuario. Ya sabemos que si el usuario va a estar estresado porque por el simple hecho de vivir en una ciudad tan sobrepoblada, ya genera un estrés, el tráfico genera un estrés, las tareas generan un estrés, el trabajo genera estrés. Entonces, estar utilizando la aplicación tiene que al menos no aumentar el estrés del usuario y tiene que ver mucho con cómo organizamos la información de la aplicación, qué colores estamos utilizando, qué iconos estamos utilizando, qué espacios en blanco estamos dejándole para que tenga un respiro, cómo va a moverse entre secciones para que no le genere pues esa complicación de saber si ya pasó de vista o si no. Eso puede generar un estrés, si realizó la actividad o no, si no le damos ese feedback, genera estrés. Un dolor de cabeza, por ejemplo, es lo que podría propiciar tanto estrés. Colores muy vívidos, que en plena luz, que podría generarle el estrés visual y eso genera un dolor de cabeza. Por lo tanto, pues no va a seguir usando la aplicación. Desórdenes musculares o de los huesos también puede pasar con la forma en la que utilicen el dispositivo móvil. Se pueden ir deformando los dedos si no se usan adecuadamente. Por el simple peso que tiene el dispositivo, siempre aplicándole sobre un hueso, se puede ir deformando a la larga. Entonces, a lo mejor al principio no duele, pero después, con años y años de ese mal uso, se generan complicaciones musculares. Y a la larga, pues se te puede ir cayendo un celular, se te rompe, se te astilla y pues se le puede adjudicar un poco a la interfaz que estabas usando en ese momento. Después tenemos el bloque de usuario. ¿Qué motiva al usuario a realizar las actividades? ¿Cómo podremos decir que el usuario se siente satisfecho al haber realizado la actividad? ¿La disfrutó? ¿No la disfrutó? ¿Qué experiencia tuvo al final? Vamos a, vamos a hablar de experiencia cuando el usuario interactúa con la interfaz de usuario. Durante ese momento de interacción, ¿qué experiencia tiene el usuario? ¿La pudo realizar satisfactoriamente? ¿Tuvo problemas para realizarla? Eh, eh, Al final, esas experiencias va a indicar si el usuario continúa o no usando la aplicación. Con pequeños detalles podríamos eh, hacer que el usuario realice de manera más rápida sus actividades y a la vez con detalles mal hechos podríamos simplemente evitar que el usuario termine de realizar la actividad. Después pasamos a las de confort, la disposición de los equipos, de la forma en la que trabaja, de cómo le distribuimos los elementos, si están bien distribuidos o si hacemos que ciertos botones estén totalmente inalcanzables, pues eso a la larga pues va a dificultar las acciones en en la aplicación. Luego, en un bloque más abajo tenemos la interfaz de usuario, que es para lo que estamos nosotros, que tenemos como todas las
pues como todos los sistemas tenemos entradas, salidas de datos, es decir, cómo le vamos a ingresar los datos, cómo le vamos a desplegar las salidas, eh, qué, qué datos va a interactuar, con qué contenidos va a interactuar. Eh, También tenemos el uso del color, los colores muy vívidos o colores muy opacos, tipos de letras, tamaños de los tipos de letras, los iconos que estamos usando, los comandos y le estamos dando algunas abreviaturas para mejorar su trabajo, que le permitan realizar las actividades de forma más rápida. Los gráficos que estamos utilizando, si estamos utilizando gráficos en 3D o gráficos planos, el lenguaje natural que estamos usando y los elementos multimedia. Después de esa tenemos las tareas, las acciones que tiene que realizar el usuario para ver reflejado un contenido, ingresar un contenido, completar una necesidad. Tenemos la facilidad con la que la pueden realizar, la complejidad que ya implica en sí utilizar el dispositivo móvil y aparte realizar la tarea. Después tenemos si existe un reparto de tareas, es decir, puedo ir realizando las tareas en ciertos bloques o en ciertas secciones para al final completarlas cuando yo quiera o en un corto periodo de tiempo, si se pueden ir guardando las actividades que yo tanto repito, que repito constantemente, si hay alguna forma de que esas actividades queden guardadas para que sea más fácil realizarlas. Después, llevar un monitoreo de lo que se está haciendo. Si se está haciendo de manera adecuada, eso nos va a permitir medir la calidad al final. Y si se dan complicaciones, podemos simplemente ajustarlas, ver en dónde tenemos las complicaciones y empezar a trabajar para esa mejora continua. Luego, las habilidades que tiene el usuario, que ya posee el usuario pues, al utilizar un dispositivo móvil o una computadora para realizar esas actividades, si es muy rápido usando el mouse, si es muy rápido utilizando el teclado o haciendo atajos, y luego los componentes que se pueden agregar como el bacheo, como realizar una serie de actividades en un bloque de elementos al mismo tiempo. O sea, ahí es bastante interesante porque puedes realizar la actividad una a una, a lo mejor se lleva mucho tiempo, pero se le da la facilidad de hacerlo. Y la otra es, agregamos un componente que le permite realizar de manera rápida un bloque completo de elementos por, por una sola acción del usuario. Es decir, solamente tuve que hacer esas acciones una vez y a todos los elementos en bloque les va a ejecutar esa tarea. Bueno, la idea es conseguir eso y que el usuario pueda realizar eso. Luego tenemos en el siguiente bloque las restricciones. Tenemos las clásicas, que es los costes económicos, los plazos de tiempo, el presupuesto, los equipos de trabajo, la infraestructura y el personal. eh, es algo muy común que muchas veces salimos fuera de tiempo, es decir, que no estamos entregando en los tiempos establecidos y eso a la larga alarga el desarrollo del proyecto y ya son pérdidas porque las personas trabajan por jornadas de trabajo y entre más tiempo te extiendas se les tiene que seguir pagando. Por lo tanto, si nos salimos del tiempo, afectamos la salud del proyecto y por lo tanto se pierde, o sea se estaría perdiendo ganancia económica. Y si a la paz, si vamos atrasados y tenemos que contratar a más personal, igual estamos perdiendo económicamente en ese proyecto. También tiene que ver con la infraestructura y el personal con el que contamos. No es lo mismo tener un desarrollador fijo que estar contratando outsourcing o estar haciendo freelance. Entonces eso afecta también las restricciones con las que tenemos para trabajar. Luego tenemos la funcionalidad del sistema, en el cual vamos a encontrar el hardware, el software y los aplicativos. Si hacemos una aplicación nativa, podemos explotar de mejor forma el hardware. Si utilizamos una aplicación híbrida, estaríamos haciendo una unión de esas cosas que tal vez eh, el tiempo de respuesta no sea el más óptimo como si fuera una aplicación nativa. Cuando hacemos un desarrollo web, pues estamos utilizando el hardware, el software y aparte un software en el cual vamos a desplegar las vistas de nuestro sistema. Por lo tanto, el tiempo de respuesta se ve afectado.
Luego tenemos la productividad. Eh, Aumentar la productividad y la calidad del producto que estamos desarrollando. Todos aspiramos a eso, a tener una mejor productividad y dar una mejor calidad. Buscamos la disminución de los costos y de los errores. Eso es la idea de una mejora continua. Por eso tenemos que estar revisando cómo estamos realizando el proceso y qué resultados nos está devolviendo en los periodos de tiempo. E incluso ver si en un cierto mes o en un cierto periodo tenemos un mejor resultado. A lo mejor en los periodos de clima frío el resultado aumenta que en los periodos de clima cálido. Entonces sería interesante estar midiendo esas cuestiones. Luego, la disminución de los límites de actividades y de tiempo de producción. Es decir, ser más eficientes como equipo, que las entradas que metamos la podamos trabajar de mejor forma dando soluciones en un tiempo más reducido. Eh, Eso es la idea de una mejora continua. Se espera mucho de eso y se desea mucho hacer eso, pero hay que tener ciertas consideraciones y límites. Primero, que nuestro equipo de trabajo son seres humanos y que requieren de tiempos de descanso para recuperarse, para tener la mente sana y poder tener una creatividad para la resolución de problemas. Si siempre los exigimos y no le damos esos espacios de descanso, se les va a aumentar el estrés y la creatividad va a reducir considerablemente. Entonces es un tira y afloja donde hay que reducir los tiempos de entregas, pero hay que aumentar la creatividad. Entonces es muy difícil conseguir las dos al mismo tiempo, porque entre más se le exige una tarea repetitiva, la creatividad se ve reducida. Pero esas actividades repetitivas requieren tiempo, calidad, revisión, pasa por una serie de procesos que, que a la vez no podemos mermarlas, no podemos reducirlas sin afectar la calidad. Entonces es un tiro y afloja entre reducir los tiempos de entregas y el aumento de la creatividad. Y hay que tener ojo con la innovación. No siempre se tiene que estar innovando, porque la innovación tiene que ver con las mejoras tecnológicas, las técnicas que se están dando y los software y hardware que se están trabajando. Entonces, no todas las personas tienen el acceso al hardware más potente y al software más reciente. Entonces hay que ir considerando esas cosas para saber cómo está nuestra población, qué hardware y software está utilizando y hasta qué punto se puede ir innovando. Bueno, estos pequeños videos van con la idea de agilizar las clases. Por si algunas cuestiones quedan dudas, este tema es muy importante porque nos da un panorama en dónde afecta, qué factores están involucrados en la interacción humano-computadora y en dónde se encuentra el diseño de la interfaz de usuario y qué aspectos tenemos que considerar cuando estamos desarrollando una interfaz de usuario.